Bueno, hola a todos. Estamos acá con Martín Parra, quien acaba de terminar la mentoría Quit 180 y vamos a estar conversando con él para que puedan ustedes entender cómo fue su proceso y qué fue lo que fue consiguiendo a lo largo de esta mentoría, de este acompañamiento. Así que gracias Martín por tu tiempo, bienvenido, buenas tardes. Buenas Y tardes. presentate y contanos quién sos y qué es lo que todavía estás haciendo. Gracias, Gastón. Mi nombre es Martín Parra, tengo 40 años, vivo acá en Buenos Aires, viajo mucho, justo por mi trabajo, porque mi posición es de CEO en una compañía de seguros global. Entonces, parte de mi trabajo, aparte de mantener la operación, que es el rol principal, es armar empresas para el holding. Entonces me mandan de un lado a otro permanentemente. Y bueno, inicialmente yo la verdad que venía planificando este movimiento, hacer algo, la verdad que no tenía idea de este curso, me enteré por las redes, pero venía planificando cómo hacer esto de la mejor manera y sí tenía muchos miedos, sobre todo, más que problemas, obstáculos. Mi punto eran los miedos de cómo hacerlo sin perder esta seguridad que me da este trabajo, ¿no? Muchos años acá haciendo esto, con mucho networking, mucha experiencia, más allá de los beneficios, salarios y todas las cosas que ya todo el mundo sabe. Entonces, el miedo creo que era el principal, y que me detenía inicialmente para poder hacer ese paso. Entonces, cuando te conocí a través de las redes sociales, vi tu propuesta, dije, uy, a ver de qué se trata esto, ¿no? Y esa fue un poco mi primera pregunta, para llegar a la primera sesión con vos, ¿no? Bien, bien. ¿Y qué sentís que es lo que más te frustraba de tu día a día? En tu caso particular, vos querías hacer un movimiento, le contamos a la gente, estaba en Colombia y quería volver a la Argentina, dado que es de acá. Contá, no tanto desde la frustración, sino contá ese que era tu objetivo y qué era lo que estaba pasando cuando empezaste con todo esto. Sí, tal cual. De hecho, era uno de mis objetivos que no tiene que ver con lo laboral, sino con lo personal. A mí me ha tocado estar 3 años en un país, 3 años en otro. El último en que estaba, como bien mencionás, es Colombia. Pero realmente, mi familia, ya mi hija entrando al primario y demás, queríamos un poquito más de estabilidad con mi esposa y la verdad que Argentina es nuestro lugar, digo, más allá de la situación económica que tiene el país, realmente es nuestro lugar en el mundo. Y queríamos, que nuestra hija estudiara ahí, y por lo menos el primario, una seguridad de 5 o 6 años en un mismo lugar, ¿no? Ujú. Y que sea Argentina. Entonces ese era un objetivo que realmente me estaba costando mucho lograr, digo, fuera del programa, que mi empresa me vuelva a Argentina. Era muy forzado los viajes que yo tenía que hacer para justificar ir a Argentina en algún punto. Entonces era más de ese lado, de ese deseo de poder hacer algo que me permitiera volver a Argentina, ¿no? A mi país. Ujú, bien, y hablabas de los miedos estos económicos, de dejar, ¿qué otros miedos sentís que tenías en ese momento o que recordás que tenías en ese momento, además de lo económico? Sí, honestamente el tema de la seguridad, ¿no? Olvídate de lo económico, la seguridad que yo soy proveedor de mi familia. Entonces, el poder mantener ese rol dentro de mi familia, si bien mi esposa es profesional, eh, le va bien, digo, no es que le va mal, pero la realidad es que todo lo que nosotros hacemos está basado en mi trabajo, ¿no? Y Ujú, en los años de experiencia que tengo dentro de ese trabajo. Entonces, el miedo a lo nuevo, también a algo desconocido, porque realmente yo siempre le decía a Gastón, yo no tuve un kiosco, no tengo ni un padre que tuvo un kiosco, ni nadie que tuvo una panadería, nada. Entonces, no, ser emprendedor para mí era algo totalmente distinto en lo que hice toda mi vida y en lo que mi familia, sobre todo alrededor, siempre hizo toda su vida, ¿no? ujú, bien. Entonces, digo, más allá de lo económico, los miedos a lo nuevo, creo que lo principal, ¿no? A lo Ujú, desconocido. ujú. Y también estaba el qué hacer. Si yo Bueno, recuerdo. tal cual, tal cual. Una de las grandes dudas existenciales que venía en ese análisis que venía haciendo previamente a conocerte, Gastón, era, bueno, ¿con qué, no? ¿Con qué me salto? ¿Con qué me voy? ¿Cuál es la mejor opción, no? Ujú. Y se me habían ocurrido mil cosas diferentes, bueno, una ferretería, no sé. Habíamos hablado tantas ideas diferentes con mi esposa. Bueno, compramos una franquicia de panes, bueno, Mm, medialunas, que todo el mundo conoce, y ponemos eso. Total, es barato y lo pones y va a funcionar. mm. Y después me imaginaba, digo, yo voy a estar en una panadería.
Y me imaginaba, viste, el pan y digo, no soy yo, o sea, realmente, Claro. ¿qué hago ahí, no? Y esas son las cosas que descubrí con vos. Ujú, Realmente, yo si tuviera que remarcar algo más allá de todo el conocimiento que obviamente el curso da, es ese punto clave donde decís, realmente vas a estar en la panadería por cualquier cosa, pues en la ferretería, vas a estar contando clavos en la ferretería. ujú, Y esa pregunta, hacértela, creo que fue el clic que me hizo en la cabeza de qué, buscar el ujú, qué, ¿no? O el ujú. para qué, más bien, más que es verdad, la pregunta correcta es el para qué, Bien. buscar el para qué, ¿no? Martín, ¿tuviste dudas al ingresar, al pensar en ingresar en la mentoría? Mira, honestamente no, y te voy a decir honesto por qué no. Una parte es porque yo ya venía planeando hacer esto de alguna manera, no sabía cómo, pero hacerlo de alguna manera. Entonces, que hacerlo lo iba a hacer, estaba claro, que había una necesidad personal de volver a Argentina y que de alguna manera tenía que volver a Argentina, estaba claro. Y después tengo que darle mucho mérito al impacto de la forma en que vos lo tenés presentado esto, porque realmente hay mucho en Internet que más o menos hace lo mismo, o te vende, o te da algo para hacer algo similar, y los algoritmos te mandan todo, ¿viste? Te mandan a vos, te mandan a la competencia, todos. Y realmente la forma en que vos lo presentabas, sentí que estabas hablándome a mí, honestamente sentí que estabas hablándome a mí, que era para mí, que era específico lo que a mí me estaba pasando. Esto de que hablamos siempre del dolor, ¿no? Identificar el dolor que justo sea el Ujú. target de la persona. Creo que eso fue el principal decisor. Digo, después tuvimos la charla ¿cómo es la primera charla de La sesión de descubrimiento, claridad. de claridad, exacto, y obviamente ahí terminé de cerrar el, Ujú, un poco el closer de la idea y de lo que sí lo hago, pero yo ya venía, como te digo, de antes y esto, ¿no? Esta variable entre lo que yo quería hacer por un lado, no, sin saber cómo, y lo que vos ofrecías por el otro. ujú. ¿Y por qué decidiste invertir? Vos decís, bueno, hay un montón de competidores. ¿Por qué decidiste invertir con nosotros, no? Sí, digo, bueno, yo ya venía juntando un dinero como para invertir en esto en Ujú, particular, entonces de alguna manera sabía que eso iba a gastar, más o menos, no sabía cuánto, y me enteré en esa sesión de claridad, pero realmente no fue el monto lo que estaba en mi variable decisora o si iba a pagar eso o no, ujú, fue ese impacto que te digo de sentir que me estabas hablando a mí ya desde antes de conocerte y durante la sesión de claridad, que realmente lo que vos ofrecías, porque a fin de cuentas me abriste transparentemente, mira, yo hago esto para lograr esto de esta forma. Y eso, simple ujú, como eso, realmente, simple como eso. En esa charla dije, listo, es por acá. También yo soy una persona medio que no me ando con tantas vueltas por el rol que tengo. Y los que tienen este rol parecido saben que hay que tomar decisiones y a veces los riesgos se toman. Y obviamente que estaba tomando un riesgo porque vos me podés vender todo fantástico y después no serlo, ¿no? ujú. Pero yo creo que realmente, más allá del riesgo, se cumplió exactamente como lo hablamos en esa primera charla. ¿Qué esperabas obtener al invertir en este programa? Principalmente una estructura, el cómo. Después terminé descubriendo que el para qué era más importante, pero realmente empecé con decir, bueno, ¿cómo hago esto, no? Está bien, la ferretería, ponerle que iba a ser, o la panadería, o lo que después terminó siendo otra cosa, pero digo, lo que yo tenía la idea de hacer algo para lograrlo, no estaba tan seguro y venía a buscar ese cómo hacerlo, ¿no? Ujú, Y eso es un poco lo que buscaba inicialmente. Después fui descubriendo, y eso también es cierto, ya el cómo no era la pregunta, sino más bien el a dónde conectaba conmigo esto que querés hacer, ¿no? El para qué. Creo que esa primera parte del todo el curso es lo más crítico. Si esto lo escucha alguien, lo más crítico es la primera parte. Préstenle todo el tiempo, esfuerzo, atención del mundo a eso, porque lo demás, que si usas un Excel o usas la IA o usas el no sé qué, son adicionales, ujú. adicionales que realmente lo importante está en eso al principio, ¿no? Bien. ¿Qué metas no económicas conseguiste a partir del programa? Ok, bueno, estoy en transición todavía, ¿no? No considero que todavía alcancé el objetivo, porque el Ujú. objetivo está en proceso. Pero no Pero principalmente económicas. dar el salto. Yo creo Ujú. que no es por vender justo la marca tuya, pero es dar el salto, realmente es eso, es Ujú, salir a este mundo del emprendedurismo con un plan, sobre todo. Entonces, esa meta de tener un plan
estaba totalmente obtenida. Esta estructura que yo buscaba de cómo hacerlo, pero diseñándolo desde mi propósito, eso fue creo que la meta totalmente cumplida. Ujú. Y después, bueno, lo que es el negocio en sí, como te digo, estoy en transición, lo estoy armando, terminando de empezar, pero ya tengo claro qué es lo que voy a hacer desde el día 1 hasta el año 3 por lo menos. Ujú. Después haré un 5-year plan más adelante, pero eso es. Y más allá del proyecto de dar el salto, ¿crees que hubo algunos otros cambios tuyos a nivel personal que conseguiste? Bueno, sí, creo que era en algún punto del curso de entrenamiento, ya no sé cómo llamarlo esto, Mentoría lo llamamos. mentoría, dale, de la mentoría. También descubrí que hay otras variables dentro de que no es solamente el objetivo, bueno, armar la empresa, listo, y con eso haces el salto. No, está la variable del crecimiento personal, de la educación, de la amistad, de la familia y todas esas variables, de la famosa rueda de la vida son cosas a que uno le pone prioridad y te podría decir, por ejemplo, el crecimiento profesional desde lo educativo, ¿no? Entonces, eh, bueno, te conté hace muy poquito que me certifiqué en auxiliar de kinesiología, que ahora tengo la otra certificación de kinesiología deportiva, estoy haciendo otro entrenamiento más, que todo está referido a lo que terminé haciendo en mi empresa nueva, lo que va a ser. Entonces, realmente también crecimiento personal, ¿no? Entonces, no es solo el armar la empresa o saber cómo dar el salto, sino un crecimiento personal en todas estas variables de esta rueda de la vida que de alguna manera todo se afecta, porque no es que Ujú, por hacer esto solamente voy a tener mejor sueldo o mejor trabajo o voy a ser mejor emprendedor. No, se afecta a tu esposa, se afecta a tu hija, se afecta a tus amigos, se afecta hasta lo espiritual, porque planteas las cosas de otra manera, las relaciones, ¿no? ujú, Entonces todo esto, creo que en todos los puntos hubo cambio, hubo impacto, en algunos más, en otros menos, por cuestiones de prioridad ujú, realmente y de tiempo, pero sí, aparte de lo que es el curso, fue ese crecimiento personal, ¿no? ujú. ¿Y cómo te sentís con todos estos cambios? No, feliz, feliz, feliz. Creo que, nada, no, cuando lo cuento, la gente me escucha y dice, pero este pibe, ¿qué está haciendo? Está inventando el cohete a la luna, ¿viste? ¿Cómo estás tan emocionado con algo? Ujú. Y te juro que me siento así, me siento como que estoy, no sé, muy con emoción, excitación, ¿viste? Como que siento que transmito cuando lo hablo lo importante que es para mí y el valor que tiene en mi vida esto. Por ahí para alguien que lo escucha dice esto que, no sé, no me causa nada, pero a mí por lo menos es lo principal. Bien. Ese fue otro de los cambios. Realmente yo venía con una mentalidad muy focalizada en la empresa en donde estoy, de darle mi vida, mi tiempo, mis horas, y esa era mi prioridad y por ahí incluso problemas internos personales, familiares por hacer eso, esto de los viajes que te contaba y demás, Ujú, que realmente me ayudó también a focalizar en qué es lo importante. Y lo importante no está en la empresa esta que estoy ahora, lo importante está en qué te da felicidad, está alineado en tu propósito a vos, ¿no? Entonces, poner esfuerzo en esto que estoy haciendo y las ganas y las horas y la investigación me da muchísima felicidad. Entonces, eso también cambió. Yo ya dejé a un costado lo que vengo haciendo en el orden de prioridad y mi prioridad uno es esto ahora, ¿no? bien, genial. ¿Dónde crees que estarías si no hubieras tomado esta mentoría? Desde todos estos años siempre me moví dentro de esta empresa, ya 14 años casi de la empresa, justamente por buscar de qué forma acomodarme en la almohada, ¿no? Que a veces lo pongo con esta analogía porque es como que, Ujú, bueno, me pongo acostado, ya me duele la cabeza, me pongo del otro, me pongo del otro, y siempre moviéndome en roles, en posiciones. Obviamente eso te genera experiencia, te genera networking, te genera un montón de cosas buenas dentro de una compañía que te permiten seguir creciendo, pero a fin de cuentas lo hacía porque no estaba cómodo donde estaba, ¿no? Entonces, ujú. cuando no estás cómodo, empezás a girar por todos lados, haces un montón de cosas y hubiera estado haciendo eso, hubiera estado buscando a ver en qué otra cosa puedo hacer para dejar de hacer esto que estoy haciendo o cambiarle un poquito el color para que no sea lo mismo y sin terminar de alinearse o satisfacer lo que realmente vine a hacer, ¿no? Un poco Ujú. de esto también tiene que ver la mentoría. Y si pudieras imaginarte tu situación, si no hubieras tomado esta decisión, ¿qué ves a nivel Mira, emocional, a nivel vida Mira, tuya? te voy a hablar de lo
que a mí me pasó, yo me sentía deteriorándome físicamente, honestamente en la parte médica, si querés, con estudios y cosas que ya realmente me estaban empezando a afectar. Todos los doctores que vas es, no, esto es el estrés, no, bajar el estrés, no, no le pongas tanto a esto. Y en realidad no sé si es el estrés específicamente o ponerle horas a algo, sino más bien que eso al no estar alineado con vos y con lo que venís a hacer, eh, termina generando problemas físicos en el Ujú, cuerpo, en la persona, ¿no? Sentirte cansado, débil. Y yo estaría yendo por ese caminito, ¿no? De a ujú, poquito, cada vez peor. Entonces, sí, eso es una de las cosas que yo ya estaba notando hace un tiempo atrás y que si seguía por ahí iba a terminar mal, ¿no? O sea, ujú, no me voy al extremo, pero sí probablemente no estaría muy bien ujú. siguiendo en este camino. Martín, Más allá del impacto familiar, perdón, y también, ¿no? sí. Porque el estar viajando todo el tiempo, el estar 16 horas metidos en un proyecto porque hay que abrir una empresa en tal lado, o sea, realmente no son cosas que se alineen mucho con estar con la familia, estar presente con mi hija, con mi esposa, disfrutar de esas cosas, ¿no? Y realmente eso también impacta Ujú, internamente. Vos puedes ser muy solitario, pero siempre necesitas de alguien, siempre es tu familia y realmente te impacta esta ujú. vida. Bien. ¿Qué le dirías a alguien que quiere ingresar pero tiene dudas? Bueno, dudas hay en todo, lo que te decía cuando yo tuve la sesión de claridad con vos. Miedos, riesgos, o sea, eso va a haber en todas las decisiones que se tomen. El punto es que a veces hay que tomar la decisión, porque si te quedas estático, estás ahí, en el borde, ni saltaste, ni te moriste, ni volaste. Ahora tenés grandes chances de salir volando. Entonces, realmente, entre 0 y 50% de salir volando o caerme en el precipicio, voy al 50% de salir volando. Yo soy así, también sé que muchos por ahí no se mueven ante el miedo. Yo ante el miedo avanzo y bueno, después me fijo cómo me acomodo en lo que me está pasando. Pero realmente es eso. Yo le recomendaría dar el salto, da el paso ese para lograr eso que querés lograr. Después, si no era al 100%, si, bueno, tenés que hacer algo más o me tengo que poner a investigar con otra cosa, hacelo también, porque a fin de Ujú, cuentas vas para ese lado. Y esto es hacer, o sea, no hacer nada te deja en nada. ujú, Hacer por lo menos te hace adelantar un par de pasos, ¿no? ujú, Entonces es eso lo que yo le recomendaría a cualquiera. ujú. Hacelo y después lo vas ajustando. ¿Qué te hubiera gustado que alguien te diga cuando vos estabas en esa situación? Ok, yo creo que esto principalmente, que empezá, porque yo también te conté, venía un año atrás pensándolo, pero no empezaba. Y parte de no empezar venía por esto de decir, bueno, pero estoy cómodo, acá me pagan, qué sé yo, mantiene mi vida, qué sé yo. Eh, la comodidad a veces genera también eso de no empezar, ¿no? Porque estás muy cómodo donde estás y lo que no te das cuenta es que la comodidad te va encerrando. Y más cuando es una comodidad que no es algo alineado con vos, porque si yo estoy cómodo tocando la guitarra en el tren y es lo que me encanta hacer y voy a tocar la guitarra en el tren, bueno, lo vas a disfrutar por lo menos y después ves si querés ser un músico profesional o con la guitarra en el tren te alcanza, ¿no? Cada uno busca lo que busca. Ujú, Pero si vos estás tocando la guitarra en el tren y sos un super ingeniero físico, ¿entendés qué haces tocando la guitarra en el tren? Entonces, estás muy cómodo, fantástico, pero salí de ahí. Entonces, yo diría eso, da el paso, empezá, lo que sea, Gastón o cualquier cosa, empezá a investigar, empezá a moverte, pero empezá. ¿Algo más que quieras agregar? No, Gas, gracias, o sea, realmente lo que te vengo diciendo cada vez que hablo con vos, gracias no sé si es el conocimiento, obviamente tenés muchísima experiencia ya con todos los que habrán pasado como yo por vos, les habrás agarrado mil cosas diferentes, pero creo que esto está muy bien armado. O sea, ya te lo dije siempre, la forma, sobre todo por lo que se empieza, hay que prestar mucha atención a esa primera parte porque es la clave para todo el resto. Todo el resto se basa en eso, en el cambio de mentalidad, en el propósito, llamarlo como quieras, pero el punto es encontrar para qué estás acá. Y eso a veces es muy difícil. Yo, bueno, lo hice en los tiempos que lo hice, otros tardarán más, otros menos, pero creo que esa es la parte clave, ¿no? Gracias por armar esto y que realmente termina dando felicidad, pues yo, así como te hablo a vos y a todos, es como lo hablo en la calle, con cualquiera, ¿viste?
Y gracias, Martín, por tu testimonio y a todas las personas que quieran y que se hayan sentido inspiradas con el testimonio de Martín y realmente quieran dar un salto, ya no solo en lo profesional, también en sus vidas. Pueden agendar una sesión de claridad conmigo o con cualquiera de las personas de mi equipo, y vamos a estar conversando para ver cómo podemos ayudarte a dar el salto. Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Gracias, Gastón. Gracias a todos.